de los Hebreos, capítulo 11, vivir como extranjeros. Estos versículos del 13 al 16 del capítulo 11 de la carta de los Hebreos nos hablan de los patriarcas principalmente, cómo ellos, por la fe, cómo fue su estilo de vida. Y así como está usted sentado, dice el versículo 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, dice, una ciudad. Ninguno de los patriarcas, hermanos, llegó a tomar posesión de la tierra prometida. Siempre fueron nómadas. Nunca vivieron como residentes en un solo sitio. Hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Nunca solo la vieron, la saludaron, la confesaron y creían que había algo mejor. Su punto de vista de creer que hay una ciudad mejor les hizo no arraigarse al sistema cultural incluso de esa época. Les hizo todo el tiempo tener sus ojos puestos en esa ciudad que por la fe el Espíritu Santo había hecho que ellos la creyeran. No tenían todas las escrituras, las evidencias que nosotros tenemos ahora. No tenían todo de donde ellos poder leer y tener fe. Tenía que ser en base a su comunión con Dios, lo que Dios les hacía sentir en su corazón y que ellos luego lo confesaban. Ahora, cuando nosotros vemos acá en la carta de los Hebreos y nos vamos un poquito más adelante, la palabra extranjero que aparece la dividen en tres partes, y eso es lo que quiero que veamos de una manera rápida. Dice que vivieron siempre como extranjeros, o sea que las palabras utilizadas en el 11:13 le llama xenoi, con X, que es la palabra griega para referirse a un extraño o un extranjero, que es de ahí de esa palabra que nosotros mencionamos, la xenofobia. De ahí viene. Muchas palabras que nosotros utilizamos en el español son derivadas. La mayoría de conceptos provienen del griego. La etimología de las palabras, su raíz, provienen de ese idioma. Ya nosotros queremos saber entonces qué palabra está utilizando acá el escritor de los Hebreos. Es interesante, dice que significaba extraño. Aquí está diciendo un extraño. Ahora, ser extraño en esa época, en esta época de los patriarcas, no era tan fácil. Con que es difícil ahora, pero en esa época multiplíquenlo. Qué difícil era ser extraño. ¿Cómo miraban a los extraños? Dice que se los miraba con desprecio, con suspicacia, o sea que con sospecha y hasta con odio. Cuando celebraban ellos sus comidas en esta época, tenían los de la ciudad, los pertenecientes, y a los xenoi a un lado. Usted sabía que no podía estar usted en un grupo, porque en el grupo de los habitantes de esa ciudad, sino que usted tenía que buscar dónde estaban los xenoi. Por eso imagínense la xenofobia. Usted fuera uno de esos, bien se notaba quiénes eran los residentes de ese lugar y dónde estaban los relegados. Allí me toca a mí, porque yo no soy de este lugar, automáticamente lo conocía. Usted sabía, se ubicaba en un punto donde no iba a andar buscando supremacía, donde no iba a andar buscando que lo nombraran. Automáticamente usted le tocaba lo último. Con esa mentalidad, imagínense, andaban los patriarcas. Vivieron en la tierra como extraños. Vivieron sabiendo que había algo mejor, pero entre tanto que estaban en este cuerpo, no se apropiaron de nada, dispuestos a que las personas los vieran con desprecio.
Así tendría que ser, hermanos, también ahora la iglesia. Pero nos preocupa a nosotros mucho el que los demás piensen y cómo queremos entrar nosotros en una sociedad que está corrompida. No queremos pagar ese precio que ellos lo pagaron, pero sí a veces sabemos que en la iglesia hay muchos que viven como extraños. Analizando, si yo no me veo como extraño con mi grupo, la mayoría, algo no está bien. ¿Sí o no, iglesia? Algo no está bien. Si me confunden con los demás que no piensan en una ciudadanía celestial, algo no está correcto. Entonces, para que lo meditemos ahora nosotros, para eso quedó esta escritura. La otra palabra dice que es la palabra paroikein, que esa palabra paroikein significaba habitar como un extranjero. Es la palabra que se usa en el versículo anterior, en el 11:9 de Abraham. Un paroikos era un residente extranjero. Se aplicaba esta palabra a los judíos que fueron deportados a Babilonia y a Egipto. Un paroikos no era mucho más que un esclavo en la escala social. Tenía que pagar un impuesto si quería llegar a tener ciertos privilegios, no todos los de un ciudadano. Quiere decir que iba llegando un judío, pero que ellos sí tenían tenían una residencia, pero querían morar en ese lugar. Los miraban o como esclavos o tenían que pagar un impuesto para participar de ciertos derechos. Esas son las palabras que ocupan para Abraham. Quiere decir que en el caso de Abraham, él sí tenía un lugar y pudo haber pensado en ese lugar donde venía. Es lo que dice más adelante. Si se sienta a meditar de dónde vengo y cómo me miraban y cómo me respetaban, había tiempo para regresar, para volver de donde hemos venido, porque hermano, casi no nos gusta que nos miren mal, pero por la fe dice que ellos habitaron, Abraham habitó como un extraño, teniendo dónde y sabiendo hacia dónde iban. Luego la otra palabra que acá utiliza dice que es la palabra parepídemos. Un parepídemos era uno que estaba pasando temporalmente, pero que tenía la residencia permanente en algún otro sitio. A veces su estancia era limitada estrictamente. Un parepídemos estaba de pensión en pensión, no tenía un hogar propio donde tenía que habitar, donde él decía, donde la vida me haya echado, donde la vida lo llevara. No en el caso de los patriarcas, porque Dios los había llamado. Eso era una cosa, dice, humillante en esos tiempos. Bueno, ahora también lo sigue siendo. Era llevar siempre un estigma. Por eso es que si nosotros al conocer estas palabras tenemos que entender cómo vivieron ellos. Nosotros en cierta manera también la iglesia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un lugar donde nosotros vivimos, pero tenemos que tener el pensamiento que no vamos a estar todo el tiempo acá. Estamos el misionero no tiene que ir a estar muchos años en un solo lugar. Está en un lugar, va a fundar a otro lugar, 4 años, 10 años, y luego tienen que andar fundando iglesias donde Dios nos llama. Son como extraños, son extranjeros, tienen una residencia, pero no pueden amar directamente el lugar donde van a estar. Amarlo en el sentido de querer estar ahí por tiempo, hacer familia. Hay misioneros que se han casado en el extranjero y han pasado un proceso, lo que es la Asamblea de Dios, porque no se está enviando a alguien a las misiones para que pensando en casarse, sino no es esa la mentalidad, sino que la mentalidad es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la palabra que está ocupando acá para nosotros, para los patriarcas como extranjeros, y ahora también para nosotros. Si nos ponemos a pensar cómo ellos habitaron como extranjeros y cómo también nosotros estamos acá como extraños, siéntase un extraño por la fe. No le pongamos amor a las cosas que son pasaderas. Hoy las tenemos,
mañana ya no las tenemos. Pero que nuestra fe no nos haga ver para atrás lo que dejamos, sino que nos haga ver hacia arriba, hacia la ciudad que el Señor nos ha preparado. Así es que como iglesia tenemos un reto para mostrar a nuestros amigos, a nuestros parientes que todavía no tienen la fe que nosotros abrazamos, que esperamos una ciudad celestial. Que el Señor les bendiga en esta mañana.